que el Espíritu Santo haya trabajado en sus corazones y estemos siempre receptivos para escuchar lo que Dios prepara para nuestra vida. Hace tiempo estaba queriendo hablar acerca de Noé y leí varias veces el pasaje y lo estuve analizando y siempre le pedí al Señor que me diera sabiduría para que yo pudiera encontrar un mensaje en ello. Y pero yo entiendo que Dios es bueno siempre, hermano, y siempre trae algo especial para nosotros, y en esta mañana no es la excepción. Aunque el título del sermón se llama La maldad de los hombres, y estoy en el libro de Génesis capítulo 6. Aunque la historia habla de Noé, no vengo a contarle la historia de Noé porque ya mucha gente se lo sabe de memoria. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, me obligaban a que yo asistiera a una iglesia, me obligaban. Yo viví con mis abuelos, pero ellos no iban a ninguna iglesia. Solo porque la iglesia quedaba cerca, me decían, tienes que ir para que no estés aquí en la casa. Y me quedaba como a una cuadra de allí. Y yo le preguntaba a ellos, ¿y ustedes por qué no van conmigo? Me decían que no tenían necesidad de estar allí, pero a mí me mandaban. Yo era pequeño, me acuerdo, y me gustaba ir a veces porque usted sabe, en los salones de niños, las clases que le dan, si usted contesta las preguntas te dan un premio, y eso me gustaba. Y me acuerdo de un corito que cantaba, yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon, decía, hombre muy famoso en la historia fue Noé. Tal vez alguien lo escuchó por ahí, ¿no? Dice, hizo un arca inmensa que medía 80 pies. Y dice, la pintó con alquitrán y le puso un gran farol. Y a los animales lo metió de dos en dos. Mire, aunque es un corito, resume la historia de Noé. Y empieza a narrar, dice que entró Noé con su familia, dice, le siguió la jirafa, el camello, la tortuga, el cascabel. Dice, el monito orangután, el ratón, el puercoespín, la paloma, el burro, el conejo y el zorzal. Menciona un montón de animales. Y dice, cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que en aquel inmenso monte quieto se quedó el arca. Y al final dice, ya salió el señor Noé, que en el viaje no temió. Bajo el arco iris muy tranquilo se durmió. La historia de Noé, ¿verdad? Y tal vez no lo han escuchado o tal vez sí. Pero mire, resume todo lo que sucedió. Pero mire, el punto principal aquí no es hablar de la historia de Noé, sino hablar por qué vino un diluvio a la tierra. Oremos, hermanos, antes de ir a la palabra. Dios bendito, te pido que bendigas tu palabra grandemente, Señor, para que en ella podamos encontrar sabiduría, Señor. Que sea enseñanza para nuestra vida, que podamos atesorarla y ponerlo en práctica, Padre. Y si en esta mañana hay alguien que no te conoce, Señor, o hay alguien que caminó contigo pero se fue, te pido que en esta mañana sea su día de salvación, porque es tu Espíritu Santo siempre trabajando en nuestra vida, Señor. Es el Espíritu de Dios quien nos está llevando al crecimiento espiritual siempre, Señor. Gracias porque tú nos llevas de tu mano, Dios. Bendecimos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estoy en el capítulo 6, en el verso 1, y dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Recuerden que estos vienen de Adán y empezaron a multiplicarse. Pero mire, está resumido aquí, pero vamos a irlo descifrando. Dice que les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, mira, hay una diferencia. Habla de los hijos de Dios y habla de las hijas de los hombres. Hay una separación allí. No se trata de lo mismo. Dice que viendo los hijos de Dios,
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si nosotros empezamos a descifrar esto, habla de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. ¿Por qué la Biblia no dice que eran hijos de los hombres todo? Tanto los varones como la hembra. ¿Se acuerdan que Satanás ya se había revelado y se había traído muchos demonios aquí a la tierra? Está hablando de los hijos del Señor, de esos que cayeron. Dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres. En otro pasaje dice que se materializaron. Y más adelante sigue diciendo: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. ¿Vio? Los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y de allí nacieron gigantes y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo lo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente continuo al mal. ¿Vio? No había algo bueno en el corazón de ellos, solamente pensaban en el mal, en el mal. Pero ya hablamos de lo que está diciendo, que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, y de allí nacieron hombres de renombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, dice, en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Está resumido la historia. Dice que la maldad era demasiado, y por esa causa el ser humano se deploró. Nacieron gigantes como consecuencia de ese pecado. Pero Dios da una sentencia, dice: voy a quitar de la tierra a todo lo que he creado. Me pregunto, ¿qué culpa tenían los animales? Porque ahí dice todo: animales, reptiles, todo lo que he creado, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando estoy analizando esto, hermano, mire, existen evidencia de que existió un diluvio universal. Algunas personas dicen: no, solamente fue una inundación en un lugar. Si la palabra de Dios me dice que todo el mundo fue inundado, ¿qué tengo que creer? Que todo el mundo. Si dice que todo animal iba a morir, todo. Y tiene lógica. Si solamente Dios hubiese inundado el lugar donde estaban estas personas, hubiesen sobrevivido el resto de los animales. Y cuando yo echaba a volar mi imaginación, yo digo: hizo un arca. La Biblia dice que medía 80 pies de largo, por 40 o 30, no sé, de ancho y alto. Y yo digo: ahí entraba todos esos animales. Dice que lo hizo de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de altura. Y cuando yo mido un codo, mide como 16 pulgadas. Yo digo: bueno, tiene lógica, 16. Son 30 pies de altura, digo 30 codos de altura. Son 3 pisos, son de a 10 codos, viene siendo como unos 14 o 15 pies. Digo, si entra la jirafa, ¿verdad? Sí, pues no estaría dobladita. Pero entonces, tiene lógica de lo que hizo, porque mismo el Señor le dice cómo lo iba a hacer: 3 pisos. Y tal vez cuando ustedes leen esto no le dan importancia, pero mi imaginación es demasiado. Y que me hace mezclar todo lo que se vivió con lo que la Biblia plantea. Así que en Génesis 7 describe cómo fue la destrucción. Porque dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación.
O sea, da la descripción de qué fue lo que sucedió. Pero mire, en el versículo 17, Dios hace la sentencia y dice, en el capítulo 6, verso 17, capítulo 6, verso 17, dice, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dio una sentencia. No dijo posiblemente vayan a morir, dijo que todo lo que hay en la tierra morirá. Pero mire, incluso según la ciencia, hay vestigios del arca en el monte Ararat, aunque no todos coinciden con algunos hallazgos. Algunos científicos dicen sí, hemos encontrado evidencia, otros dicen no. Pero mire, según la ciencia, también se han encontrado restos de conchas marinas y moluscos fosilizados en las montañas de Ararat. ¿Cómo llegaron esas conchas hasta la parte de arriba? ¿Vio? Hay evidencia científica de que sí hubo un diluvio, por si alguien no quiere creer. Pero mire, la cuestión es esta. En esos días existían gigantes, porque lo que está diciendo aquí, dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Viene el diluvio. Dios solamente salva a Noé y a su familia. Quiere decir que el resto de los gigantes murieron, ¿verdad? Y murió todos los animales. Murieron todos. Me preguntaba yo, ¿cómo? Cuando era pequeño decía, y entonces la ballena, ¿cómo iba a caber en el arca? Y me doy cuenta que la ballena es del agua. No necesitaba el arca, ¿verdad? Pero bueno, era solamente para los reptiles y las aves. La cuestión es la siguiente. Aunque todos los gigantes murieron en esos días, más adelante cuando leemos el libro de Número, dice que habían gigantes cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán. ¿Cómo es que volvieron a surgir gigantes? Por la maldad, ¿verdad? Quiere decir que aunque hubo un diluvio y mató a todos los hombres, la maldad no se acabó. Y todavía persiste en nuestros días, hermano. O sea, eso no fue que ya hubo un diluvio, todo se terminó, ya. No. El hombre siguió comportándose de la misma manera. Porque si yo sigo leyendo la historia, dice que salieron del arca cuando se terminó todo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé? Hizo un altar al Señor. Dios le prometió que ya no iba a haber otro diluvio y hizo el arco iris. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que se puso a plantar un viñedo y se emborrachó. Bueno, dice se embriagó. O sea, en vez de que diga, pasamos por esto, tengo que caminar de manera correcta delante de los ojos de Dios, hizo algo que no debería. Pues la cuestión es esta, que los hombres empezaron a multiplicar sobre la tierra y la mayoría de sus acciones estaban solo enfocados al mal y al pecado. Y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Como resultado del pecado, la raza humana se deterioró y le nacieron gigantes. Eso menciona la palabra del Señor. También hay fósiles de gigantes que existieron en la tierra. No es una, ¿cómo le explico? Si nosotros dijéramos, no, eso es una leyenda, eso es producto de la imaginación, hay evidencia de que eso existió. Pero mire, también me llama la atención lo que dice en el capítulo 6, versículo 3, en Génesis. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Recuerdan que antes de Noé la gente vivía 800, 900 años. Habla de Matusalén, habla de Lamec, habla de Enoc, habla de Yared, habla de Mahajel, no sé, de muchos nombres. Y dice la Biblia que vivían 962 años, otros vivieron 305 años, engendraron hijos y al final terminaron viviendo 807 años, imagínense. Eran muchos sus días, pero el Señor dice, mas serán sus días 120 años.
Hay algunos teólogos que dicen, no, ese fue el tiempo en que Noé tardó en construir el arca. Posiblemente sí, pero mire lo que dice la Biblia. Si nosotros leemos en el versículo 32 del capítulo 5, en el capítulo 5, verso 32, mira lo que dice. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuánto tenía? 500 años cuando engendró a sus 3 hijos. Posiblemente en ese tiempo empezó a construir el arca. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando yo sigo leyendo en el capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Vio cómo la Biblia se interpreta solo? Dice que tenía 500 años cuando engendró los hijos y Dios le habló. Y aquí dice que ya tenía 600 años cuando vino el diluvio. ¿Cuánto tardó? 100 años. Como 100 años, hermano. Y muchos teólogos dicen, no, fue 120 años que Noé. Bueno, no importa cuánto tardó en construirlo. Lo importante fue que vino un diluvio y destruyó a los hombres. Pero mire lo interesante de esto. No fue suficiente 100 años como para que el hombre se arrepintiera. Estuvo Noé hablándole, porque no solamente estaba construyendo el arca y no lo hizo él solo. Hubieron muchas personas que trabajaron con él. 100 años predicándole, arrepiéntanse porque viene un diluvio. Y dice la Biblia que lo tomaban como loco. Pero tiene lógica y le voy a explicar por qué. También deberíamos entender que los hijos de Noé ya eran grandes, ya que la Biblia dice que cada uno entró con su esposa. 100 años predicando el evangelio. Arrepiéntase, arrepiéntase. Pero mire, nunca había llovido sobre la tierra, hermano. Nunca. Y yo creo que por eso la gente no le creía. Si nosotros retrocedemos al capítulo, en el capítulo 2, versículo 5. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Vio? No había llovido nunca. Y a la gente se le predicaba, va a venir un diluvio de lluvia. La gente decía, no, está loco, está construyendo un barco sobre tierra. ¿Para qué? Pero yo digo, entonces, ¿por qué Noé sí le creyó a Dios? Por fe. Es como si a usted le dijeran, mire, Dios te habla y te dice, ponte a hacer tal cosa. Y usted dice, pero ¿para qué? Eso no tiene lógica. ¿Para qué voy a hacer un barco si no hay agua aquí? ¿O para qué voy a decir que va a llover si nunca he visto lluvia? Eso es fe. 100 años trabajando en ello. Pero mire qué pasa con nosotros. Nosotros pedimos algo a Dios. Si no se cumple al día siguiente, tu fe se te va. Ya no le creo a Dios. Un día ya no le crees a Dios. 120 años predicando lo mismo. Cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Génesis, vemos que los años de la vida de las personas fueron disminuyendo. Yo sigo leyendo más adelante y ya no son 600, ahora dice que son 300. Después menciona que son 180, así sucesivamente hasta que llega a 120 años en promedio, más o menos. En la actualidad, mire, si nosotros le preguntamos a alguien, hermano, ¿cuántos años tiene? Y la gente dice, 90. ¡Wow! Nos sorprendemos, ¿verdad? ¿Y qué tal si le dice, tengo 97, ya voy para los 100? Uy. Y más todavía cuando vemos que la persona camina y hace sus actividades y que razona de manera correcta. Nos maravillamos por eso, hermano. Ya no llegamos ni a 120. El pecado va acortando cada día nuestra vida. Pero mire qué es lo importante de esto. Nosotros sabemos que no vamos a vivir mucho. Y así todavía desperdiciamos cada uno de nuestros días delante de Dios.
haciendo cosas que no nos convienen ni le agradan a Dios, malgastando cada uno de nuestros días. Saque cuenta, imagínese usted cuántos días quiere vivir. Póngale 80 años, multiplíquelo por 365. Le estoy regalando un día porque recuerde que cada 4 se descuenta a uno. Bueno, se agrega, perdón. Pero aún así, en promedio, sume cuántos días tiene usted. Pregúntese qué está haciendo con esos días. ¿A dónde va? Le queda poco tiempo. Y no se lo digo para asustarlo. Esto es una verdad. Nadie se ha escapado de la muerte. Nosotros vemos eso con nuestra familia. Mueren. Si no es por un cáncer, es por un accidente. Pero van a morir. Entonces, le digo, nosotros nos maravillamos. Porque la gente, wow, vivió 90, vivió casi 100 años. Pero no se sorprenda por el tiempo. Sorpréndase de que sus días están unidos a Cristo. No lo desperdicie. Cada día cuenta, hermano. El motivo por el cual Dios destruyó el mundo antiguo, es decir, a los seres vivientes, es lo que Génesis 5 dice, que Dios vio que era mucha la maldad que había en la tierra y que lo que había en el corazón del hombre era solamente pensamientos a la maldad. ¿Vio? Ahora, no es que Noé haya sido excelente delante de Dios. Fue Dios quien puso la gracia en Noé. Aunque la Biblia dice, en el versículo 9 del 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Generaciones. Quiere decir que había vivido mucho tiempo. Recuerden que la Biblia dice 500 años cuando empezó a construir el arca. Dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí dice que era justo, que era perfecto, pero Noé era un hombre igual que nosotros. Pero por lo menos trataba de caminar con el Señor, porque ahí dice, con Dios caminó Noé. En el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra y he aquí que toda estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Nosotros no estamos muy lejos de ese tiempo, hermano. Estamos viviendo lo mismo. ¿Qué es lo que tiene el hombre en su corazón? Maldad. ¿Para qué vive el hombre? Para agradarse a sí mismo, compitiendo para ver quién tiene más. Si yo miro que alguien se compra un carro, yo quiero tener el mejor carro. Si alguien, no sé, una casa, yo quiero tener una más grande. Así vive el ser humano compitiendo. Pero mire, el corazón de ellos está corrompido. Y dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y ya no había vuelta atrás. Dios lo decidió, todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Por eso es que el Señor le dice, te vas a hacer un arca. Le da todas las medidas. Le dice dónde iba a poner la ventana. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Y habla de todos los animales. Pero mire, me ponía yo a pensar, el Señor decidió salvar 2 de cada especie, pero de lo que eran animales limpios dice que son 7 pares. Pero imagínese usted, si el Señor no hubiese salvado a ningún animal, ¿no fue Dios quien con su palabra dijo, hágase toda planta y solo con su palabra? Ni siquiera tuvo que mover la mano. ¿Tenía poder Dios para volver a crearlo de nuevo? Sí, ¿verdad? Pero puso estas historias para que nosotros entendamos que siempre hay personas que van a ser obedientes a Dios. Hay personas que sí van a escuchar la voz del Señor. Recuerden que la semana pasada hablamos acerca del que sí puede oír, pero no escucha. Y habíamos dicho cuál es la diferencia, ¿verdad? Sabiendo nosotros que la palabra de Dios nos dice una cosa, nosotros queremos hacer cosas que el hombre dicta.
Le creemos más al hombre que a Dios. Si usted siente en su corazón que alguien le dice algo que no es correcto y cuando usted viene a la palabra de Dios, mira que está contradecido, créale a Dios. Porque si usted le cree al hombre, va camino al infierno. Yo prefiero creer lo que dice la palabra del Señor. Y posiblemente nosotros no hemos crecido en número, hermano, pero mire, yo estoy seguro que los hermanos que están aquí están seguros de que Cristo los salvó. Estoy seguro, ¿y sabe por qué? Porque están aquí constante, miércoles, viernes, escuchando palabra de Dios. Y sé que el Espíritu Santo está aquí. Y prefiero que sea un número reducido a no una iglesia llena de personas que no quieren amar a Dios. Pero mire, bueno, deseo en mi corazón que todo el mundo sea salvo. Ese es el deseo de mi corazón. Pero sé que no va a suceder de esa manera, hermano. Mire, entonces, nosotros no vivimos lejos de esa realidad que sucedió. Actualmente la maldad de los seres humanos es demasiado, hermano. Es demasiado. Usted mira noticia, solo crímenes. Solo odio se mira. En vez de que estén viviendo en amor hacia el Señor, están viendo cómo dañan al prójimo. Y hay veces sin necesidad. Vivimos ofendiendo a Dios y rechazando a nuestro Salvador. Vivimos de manera que nos aferramos a las cosas de este mundo y a sus placeres. Pero así como sucedió en el diluvio, Dios traerá destrucción sobre la tierra y será muy lamentable y espantoso. Eso dice la Biblia. Y si no me creen, vayamos a Mateo 24, hermano. Está el Señor y ya está a punto de irse. Y le preguntan los discípulos: Señor, ¿cómo será en el tiempo, en los días finales? ¿Cómo será cuando tú regreses? Y mire lo que el Señor le dice en el 24, capítulo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No le estaba diciendo una mentira, le estaba diciendo que tal como sucedió allá, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Vio? Le dio 100 años el Señor para que se arrepintiera. Y así va a ser ahora. Dice que la gente va a estar comiendo, bebiendo, casándose. Es un decir. Van a estar ocupados en sus cosas. Y de pronto va a venir el Señor y no van a tener escapatoria. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Pero mire, me gusta un pasaje que está en Malaquía. Y posiblemente ustedes pueden preguntarse, ¿qué tiene que ver Malaquía con esto? Malaquía está como unas páginas atrás de Mateo. Mire que dice lo siguiente en Malaquías, capítulo 4:1, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Esto es una profecía que le dieron a Malaquías en el Antiguo Testamento. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Saben qué significa eso, verdad? Ustedes conocen qué es la estopa. ¿Alguien que tenga idea? No. Mire, la estopa es desperdicio de hilo. Lo usan los que hacen trabajo de pintura para limpiar cosas. Bueno, en los países de nosotros. Es el desperdicio que sobran de la fábrica. Los hilos que ya no sirven. No es tela, es hilo. Lo almacenan en paquetes y lo venden. Eso sirve para limpiar brocha, para limpiarse la mano, no sé. Eso es estopa. ¿Y sabe por qué menciona estopa? Porque usted le pone tantito fuego y arde rapidito. Y por eso dice, y todos los que hacen maldad serán estopa. Quiere decir que ellos van a ser el elemento que va a arder. Aquel día que vendrán, dice, aquel día que vendrá, los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y les dejará, dice, y no les dejará ni raíz ni rama. Va a ser tremendo, hermano.
Dice que va a ser un día espantoso, va a ser como un horno, un día ardiente, y dice que no va a quedar ni raíz ni rama. Y me preguntaba yo, porque cuando le preguntan al Señor cómo va a ser ese día, yo me estoy anticipando a cómo va a suceder y me lo imagino. Miren, el libro de Joel capítulo 2, versículo 30, habla el Señor de esos días, de los tiempos finales, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. Y yo me preguntaba, ¿por qué se va a ver columna de humo? La lógica, cuando se está quemando algo, pues se forman columnas de humo, ¿cierto o no? Que va a haber fuego en todos lados. Dice que habrá columna de humo, dice. Habrá sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Wow, qué descripción, ¿verdad? Va a ser terrible, hermano. Y la gente cree que es mentira. La gente cree que no va a suceder. Pero mire, si Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra y lo destruyó, ¿yo por qué no voy a creer que lo que dice aquí es cierto? Amén. Dios va a traer juicio. Así como en el diluvio, Dios le dice a Noé: a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. En el capítulo 7, donde está nuestra lectura. En el capítulo 7, versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahí es donde le dice a quién iba a meter y a quién no. Pero mire, si en el capítulo 7, versículo 16, nosotros seguimos leyendo, dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Ni siquiera fue Noé. Cuando entraron todos los animales, Dios cerró la puerta. Y si Dios cierra una puerta, ¿quién lo va a abrir? Después dice la historia que todo el mundo clamaban para que le abrieran. No se podía, porque esa puerta no tenía cerrojo. Noé no podía abrir por dentro porque Dios lo cerró. No había. Cuando Dios cierra una puerta, nadie puede abrirlo. Así que usted tiene un tiempo para arrepentimiento. Si usted lo desperdicia, usted va a tener consecuencias. Pero no va a tener excusa en el día final de decir: Señor, yo nunca escuché tu palabra. La palabra de Dios es bien clara. Y yo solamente le estoy dando algunos detallitos porque no quiero alargarme mucho en detalles. Pero lo más importante, Dios cerró la puerta. Noé era justo delante de Dios en esa generación. Dios puso la gracia sobre Noé. La obediencia de Noé y la fe que ejerció en Dios condenó al mundo, hermano. Antes de hacer el arca, recuerden que nunca había llovido. Confiar en algo que no vemos ni conocemos, eso es fe genuina. Cuando yo voy al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe. Y mire lo que dice. Hebreos capítulo 11. Dice lo siguiente en el verso 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, si usted se acerca a Dios, tenga la certeza de que Él existe. Usted no vaya a Dios diciendo: yo tengo fe y dudando. No es así. Y que es galardonador de los que le buscan. Usted cree en Dios, usted cree que Dios lo va a proteger siempre, que Él le va a dar recompensa. Pero mira que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, ¿vio? Noé no sabía que llovía, hermano. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase,
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Solo porque un hombre llegó a creer, condenó al mundo, hermano. Y eso sucede en la actualidad. Si hay un justo aquí en la tierra, no va a tener salvación el mundo. La Biblia dice que va a venir un día espantoso, en el cual todo se va a destruir. Aunque en Génesis 7:21 nosotros vemos cómo fue la destrucción, cómo se inundó todo, dice que hasta los montes más altos fueron cubiertos y 15 codos más arriba. No quedó ningún alma viviente, dice la Biblia. En todo lo que había aliento de vida, pereció. Sabemos y estamos conscientes que todo lo que Dios habla se cumple, hermano. No existe ninguna de sus promesas que no se hayan realizado. Su palabra dice que todo lo que existe será deshecho. Vayamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 4 en adelante, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. ¿Vio? No los perdonó, pecaron y Dios los encarceló para el día del juicio. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros pecamos y todavía Dios muestra misericordia. Nos da el perdón. Porque Jesús vino y murió por nosotros. Jesús no vino a morir por los ángeles caídos. No vino a morir por los demonios, ni mucho menos por Satanás. Vino a morir por nosotros. Así que nosotros somos afortunados. Tal vez usted no ha analizado esto, pero lo que le digo es cierto. Dios tuvo amor por el ser humano. Imagínese usted que el Señor hubiese dicho que vaya Jesús a morir a la tierra por los demonios y nosotros no contamos. En esa situación están ellos. Ellos están reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de justicia. ¿Vio? Pregonero quiere decir que estuvo predicando la salvación con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Vio? Eso que sucedió es una muestra para nosotros, para que no vivamos de esa manera. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y eso pasa con nosotros. ¿A poco usted no escucha que hay maldad en la tierra? Mucha maldad. Personas matando a su semejante, hombres violando a niños, padres contra hijos, hijos contra padres. Hay de todo. Hombres extremistas matando a personas que no tienen nada que ver. Y no digamos de lo que estamos viviendo en la actualidad. Un gobierno nazista separando personas inocentes. ¿Qué mal le hacen? ¿Por qué no se dedican a hacer su trabajo? A obrar con justicia, que es lo que dice la Biblia. Que si alguien está puesto en el gobierno es para hacer justicia. Dice, no le temas, porque ellos están allí puestos como quien lleva una espada desenvainada. Están para eso, para justicia. Pero el que no hace justicia, que está en contra de Dios. Así que, ¿usted le va a tener miedo a alguien que está en contra de Dios? No. Témele al que está a favor de Dios, porque está obrando algo que Dios le manda. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y no se asombren que va a ir esto en decadencia, hermano. Pero le voy a seguir leyendo. Eso que vivía Lot en esos días, estaba en un lugar donde la gente era perversa y pagana, que cuando llegaron los ángeles querían abusar de ellos, dice la Biblia. Era la depravación tal. Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra. ¿A poco cree usted que Dios va a perdonar en estos días a los que hacen maldad? Pero mira qué dice. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? No está diciendo que lo va a librar de cosas
Dice que de tentación. Y recuerden que había hablado que la tentación es producto de nosotros. Nosotros acariciamos el pecado. Hermano, no pasa nada. El viernes hablamos de eso. Hay personas que están todo el día metidos en YouTube viendo pornografía y dicen, a mí no me pasa nada. Están acariciando el pecado. ¿O qué tal la codicia? ¿O qué tal la avaricia? Y dice que cuando uno abraza eso, da como consecuencia la concupiscencia. Es decir, viene el pecado y da a luz. ¿Quién es culpable? No le eche la culpa a Dios. Somos nosotros. Usted es quien está jugando con ello. ¿Qué tal la fornicación? Dijimos. Oh, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. Y llega el momento en que caíste. No le eches la culpa ni al diablo, porque el diablo te va a poner las trampas nada más, pero tú eres responsable. Eso pasó con Jesús. Pregunto, ¿Jesús fue al desierto para ser tentado por su propia voluntad? No. ¿Qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo lo está sometiendo a prueba. Y dice la Biblia que Jesús era humano como nosotros. ¿Jesús se dio a la tentación? No. Así que no hay ninguna excusa como para que, oh, el diablo, es que el diablo me... No, tú eres responsable de la tentación. No le des lugar al diablo, dice la Biblia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice que tú pelees con el diablo. En ningún momento te dice, ponte a pelear con el diablo y sácalo fuera. No, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando él entiende que tú no le das lugar, dice, no puedo, me voy. Pero vio, somos responsables nosotros. No le echemos ni la culpa a Dios ni al diablo. Así que dice, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Si usted le habla a alguien de Dios y la persona desprecia la palabra, no te está despreciando a ti, está despreciando a Dios. Dice que desprecian el señorío, es decir, a Jesús. Si yo hablo de la palabra y estoy hablando y la gente no hace caso, no se quiere arrepentir, me duele en el corazón, pero yo digo, bueno, eso está en la mano de Dios. No me están despreciando a mí, están despreciando al Señor, pero no se están dando cuenta. Un día Dios lo va a traer a juicio, porque no me despreciaron a mí, despreciaron la palabra de Dios. Pero mira que dice, ¿cómo son estas personas? Dice que son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerzas y en potencia, ni siquiera pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Y qué hacen algunas personas que no saben? Maldicen. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice que son como animales irracionales, son nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay personas así, hermano. Hay personas que asisten a la iglesia, que mientras están aquí te muestran una cara de piedad, pero dice que son personas nacidas para perdición, que mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Se lo voy a reducir a una palabra. En su corazón hay avaricia, hermano. Solo están viviendo para el dinero. Dice que no se cansan. Hay codicia, pero dice la Biblia que son hijos de maldición. Están llenos de adulterio y no tienen llenadera de pecado. Están pecando. Hay personas que viven para eso. Viven para su Dios, para el dinero.
Viven para estar codiciando cosas que no son. En vez de que vivan para estar predicando a un Dios vivo, están hablando de cosas que no conocen, dice la Biblia. Y más adelante siguen diciendo que han dejado el camino recto y se han desviado por cosas que no convienen. Pero mire, también ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro no termina allí, sino sigue diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Pedro sabía que en estos tiempos iban a haber personas que no iban a amar a Cristo, que iban a venir predicando otra cosa. Hay veces nosotros ponemos como ejemplo el evangelio de la prosperidad, pero no solamente eso, hay muchas cosas. Gente predicando cosas que no son, que no edifican en nada. Dice que van a venir burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es decir, yo voy a predicar lo que a mí me conviene. Eso es lo que está diciendo allí. Burladores, no teniendo a Cristo como ejemplo, sino yendo detrás de sus ideas, de ideas de hombre, inventando cosas que no son. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del grupo del G12, un grupo famoso que inventó un pseudoapóstol. Crean 12, se reproducen 12 y ahí van. Que porque Jesús hizo 12. Están equivocados. Están equivocados. Están errados. Pero a eso, mire, a la gente le agrada eso, hermano. Van corriéndose en multitudes. Decía Alexi el miércoles, que si acá hacen un concierto, no sé de quién, de un artista, no, se llenaría la iglesia, porque eso le llama la atención a la gente. La gente no va a adorar a Dios. La gente va a ver al artista. Y yo me acuerdo que no hace mucho tiempo vino un tal, Raymond Ayala, vino, algo así, no me acuerdo el nombre. Y todo el mundo corrió para allá a pedirle autógrafo, a tomarse fotos. Me van a cobrar por la publicidad, hermano. Mire, pregunto, ¿a qué fue la gente? ¿Fue a adorar a Dios o fue a ver al hombre? Hasta lo promocionaron, andaban en helicóptero, hermano. ¿Verdad? Pero ve que vio cómo la maldad, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? El hombre se deja arrastrar por cosas porque para ellos es llamativo. Pero si usted le habla la verdad a la gente, le duele, cierran sus oídos. Dicen, no soportan, dice la Biblia, que no iban a soportar la sana doctrina. Solo estoy poniendo un ejemplo. Nosotros hablamos de muchas cosas basado en la palabra del Señor. Pero dice que iban a venir burladores, hablando cosas que no son y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Jesús viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo lo he escuchado. Eso que va a venir Jesús es mentira. Mire, todo está igual. Pero la palabra está diciendo eso. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Recuerden el principio de la creación. Dice que la tierra estaba cubierta de agua, ¿cierto o no? Y dice que el espíritu se movía sobre las aguas. Estaba lleno de agua esto. ¿Y qué dijo el Señor? Por su palabra lo seco. Y dice que hizo los mares y los continentes e hizo la tierra, solo por hablar. Solo su palabra, ni siquiera movió un dedo el Señor. Solo por la palabra de Dios, quiere decir que lo que Dios dice es cierto, es verdadero. Pero mira, sigue diciendo, pero los cielos, pongan atención, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios lo habló y va a pasar. Está reservado. Mas, oh, amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Vio? La gente dice, no, mentira, el Señor no viene ahora, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todo el mundo sea salvo. Eso es lo que Dios quiere. Pregunto, ¿se van a salvar todos? Pero es el deseo de Dios, porque si no, Dios no nos diera la oportunidad de seguir predicando. ¿Para qué? Pero van a haber personas que todavía van a venir al arrepentimiento. Yo no sé cuándo se acaba el tiempo, ni quiero adivinarlo. No me corresponde a mí. Mira, hermano, yo me acuerdo que antes yo seguía a un pastor. Seguir es un decir. Yo escuchaba sus predicaciones y él dio una fecha de cuándo se iba a acabar el mundo, cuándo Jesús venía, porque él resumió las 70 semanas de Daniel. No saben de lo que hablan, hermano. Viene en tal fecha. Qué chasco, no vino en esa fecha. ¿Y sabe qué dice la Biblia en Deuteronomio? Que si alguien viene y profetiza algo y afirma que Dios lo dijo y no se cumple, dice que hay que matarlo a pedrada. Ahí dice la Biblia. Eso está en Deuteronomio. Yo, si quiere se lo busco. Yo no lo estoy inventando. ¿Vio? Si no se cumple lo que dijo, dice que ténganlo como mentiroso y apedréenlo. Es difícil. Es difícil que alguien diga algo que es mentira. ¿Y sabe por qué? Porque yo le creo a Cristo. Los discípulos tenían esa inquietud y le dijeron, Señor, porque el Señor le dijo, ¿ves todo lo que hay aquí, el templo? Todo va a ser destruido. Y le dijeron, Señor, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Qué señal habrá de esos días? ¿Y cuándo será tu venida? Le hicieron 3 preguntas. Y el Señor le dice, no va a quedar nada de esto que ustedes miran. Todo va a ser derribado. Y le dice, cuando miren que la ciudad esté sitiada, huyan, no regresen a tomar nada. Primera respuesta. Y después le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Le dice, porque se levantarán muchos falsos cristos en mi nombre. Y dirán, allá está, pero no vayan, no le crean. O helo aquí, no le crean. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Algo que uno tiene que tomar en cuenta. Dice, dice que harán muchos milagros y señales. Así dice la Biblia. Está en Mateo. Eso es lo que dice la Biblia. Mateo 24. ¿Y sabe qué dice después? ¿Sabe qué le agrega? Dice, y muchos van a ser engañados. E incluso dice, no dice que está dando la posibilidad, muchos de los escogidos. Habla de esa posibilidad. Y después le dice al final, ¿ven cuando la higuera empieza a tirar sus hojas verdes? Ustedes saben que está cerca el tiempo de sus frutos, de la primavera, cuando empieza a reverdecer. Dice, distingan el tiempo, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero no se quedaron allí. Cuando el Señor estaba en Hechos de los Apóstoles, ya estaba a punto de irse al cielo y le dice, Señor, ¿vas a restaurar el reino en estos tiempos? ¿Y qué le dice el Señor? No le corresponde al hombre saber el tiempo de Dios, que solo Dios puso en su sola potestad. Es más, en Mateo le dice, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe la hora y el día. Pero la gente, mire, como no le tienen temor a Dios, dice, en tal día viene Jesús. Yo ya lo escudriñé y ya lo descifré. ¡Wow! Tú eres mayor que Cristo. Qué pena, ¿verdad? Pero mire, si usted entiende que lo que le digo es una verdad, cuando alguien le diga algo así, huya de ello. Porque usted se está dejando arrastrar por enseñanzas que no están en la Biblia. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La Biblia dice que está reservado para fuego, ahora dice que se va a arder todo y va a ser deshecho. Y los elementos, dice, ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
Todo lo que existe va a ser quemado. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Otro punto allí. Cuando la gente dice, yo acepté a Cristo pero me fui al mundo, la Biblia dice que andes santo y piadoso tu manera de ser todos los días. Se lo puedo asegurar, y no lo estoy mintiendo, que si Cristo viene hoy y el mundo, la gente que dijo que aceptó al Señor está allá en el mundo, va a ir al infierno. Se lo puedo asegurar porque es lo que dice aquí. El verdadero cristiano anda caminando de manera santa y piadosa todos los días de su vida. No solo el domingo, todos los días de su vida. Y hace tiempo yo le dije, si la palabra del Señor me ordena que yo tengo que congregarme en la iglesia para que yo crezca, ¿qué tengo que hacer? Porque si no vengo, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo desobediente. ¿Verdad que nos alegramos cuando toda la iglesia viene, verdad? Pero todo el mundo tiene su propio afán. Y me gustaría volver a predicar la parábola del sembrador, que cayó en piedra, pero ya lo prediqué, entonces puede ser que algunos no lo hayan. Esa predicación está bonita. Todo el mundo anda en su afán. Cada quien anda por su lado. Otra vez, la repetimos. Para refrescar la memoria. ¿Cuántos se acuerdan de la predicación de del buen pastor? ¿Ya no se acuerdan o sí? ¿Se acuerdan? No, si no la repetimos. No, Dios siempre da palabra fresca. Nosotros tenemos una predicación cada semana, cada domingo. Bueno, no cada domingo, miércoles, viernes y domingo. Siempre hay algo nuevo que hace que nuestro espíritu se fortalezca. Pero mire, seguimos leyendo, dice, pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. ¿Vio cuál es la clave? Usted no puede mentirle a Dios. Usted no puede decirle, yo un día acepté al Señor y me voy al mundo. Dice que debes de ser hallado sin manchas e irreprensible. ¿Y cómo sucede eso? Todos los días caminando en el Señor. Tú no puedes conocer a Dios si tú no conoces su palabra. Si yo le pregunto, ¿en realidad tú amas a Dios? Tú no puedes amar algo que no ves. Eso es como ustedes saben por qué en la etapa del noviazgo la palabra se llama novio. Porque no vio. La persona está como cegada. Mira a la muchacha muy hermosa y dicen, pero es que no sabe cocinar. No me importa. Él está cegado, dice que no vio. No está viendo. O lo mismo pasa con la muchacha. En esa etapa, mira, una etapa bonita. Wow, todo es fantástico, ¿verdad? Todo es hermoso. Van al cine. Le habla cada rato. Hasta el toque de la mano te produce emoción. Pero vio, es una etapa bonita. Dios nos lo dio a nosotros para que lo disfrutáramos. Pero ve qué pasa después. Te casas y ya empiezas a verle los defectos. Este ronca. No es lo que yo pensaba. No lo vio, estaba ciego. Pero cuando ya cayó en la realidad, ¿y sabe por qué caen en la realidad? Porque empiezan las responsabilidades. Hay que trabajar. Hay que suplir para la comida, hay que suplir para la ropa. Y el hombre empieza a cargarse de cosas. Ahora toca pagar la casa, el carro, comida, ropa, internet. ¿Qué más quieren? Las uñas, peinado, vestido, perfume. ¿Qué más? ¿Qué más le agregamos? Joya, los hijos. ¿Vio? Hay una carga tan grande en el hombre que se empieza a olvidar de la mujer. Llega el momento que ya no hay tiempo. Vamos descuidando a la familia. ¿O qué tal los hijos? ¿Usted se acuerda cuándo fue la última vez que fue ahí con sus hijos a la escuela para un evento?
¿Por qué sucedió eso? Porque nosotros ya no tenemos tiempo. Estamos trabajando, pensando que así vamos a hacer felices a nuestra familia. La vez pasada yo le dije, no importa cuánto dinero deje usted, no va a servir de nada. En menos de un año no va a tener nada. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo fui pobre antes de conocer a Cristo. Ahora tengo todas las riquezas espirituales. Pero mire, cuando era yo pequeño, toda mi familia tenían dinero. Yo me acuerdo que iba al terreno de mi abuelo, tenía 300 cabezas de ganado, un rancho que lo recorríamos a caballo. Mi abuelo paterno. Por mi abuela materna, él trabajaba para Petróleo Mexicano, en Pemex. Era un señor que tenía influencia, tenía terrenos. Nunca iba él a cultivar la tierra, mandaba gente. Y teniendo posibilidades, terminó en nada. A mis tíos no quiso que fueran a estudiar para que no se fueran de su casa. Le hizo casa a cada uno de ellos. Y cuando ya mi abuelo ya era mayor, no tenía nada, todo se lo repartió a los hijos. Y cuando mi abuelo murió, sacaron a mi abuela de la casa a la calle para vender la casa que había quedado. Yo digo, qué maldad había en el corazón. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque de ahí yo aprendí espejo. Yo digo, Señor, no es posible que alguien trabaje toda su vida para nada. Solo murió mi abuelo y sacaron a mi abuelo, ni siquiera respetaron a la mamá. Qué vergüenza. Me da pena decirlo porque es mi familia, pero es la verdad. No puedo mentir delante del Señor. Entonces, no importa cuánto usted trabaje en esta vida, usted puede hacer lo que usted quiera. Puede hacer mansiones, cuenta bancaria. Va a terminar en nada si usted no le enseña el temor a Dios a sus hijos. Si en el corazón de ellos no hay amor hacia Dios, no va a haber obediencia. Ellos nunca van a valorar lo que usted haga. No van a tener en su corazón el que dice el Señor, que honres a tu padre y a tu madre. No va a haber eso, porque para ellos no existe. Riquezas no sirve de nada. Todo el tiempo que usted invirtió, mire, usted puede trabajar 12 horas diarias, 14 si quieres. Es más, hay gente que aguanta y trabaja 16. Yo no sé cómo le hacen. Pero creen que están haciendo algo correcto, no es lo que dice la Biblia. Y si usted voltea a ver para atrás, yo no sé cuántos años lleva trabajando haciendo lo mismo. Analícese qué tanto tiene. Y puede tener algunas cositas de más o menos, pero con eso no va a resolver nada. Nunca he visto a una persona que por trabajar 12 o 14 horas llegue a ser millonario, nunca. ¿Qué le dije? Que los millonarios y yo no sé por qué ellos, no, sí sé por qué se le dio cosas a ellos en su mano. No es porque Dios le atesoró cosas, a veces porque el diablo lo engañó así y lo tiene dormido. ¿Y de qué sirve el dinero si al final van a ir al infierno? Hay personas que son millonarios y no son felices, hermano. Y muestra de ellos, yo no quiero hablar mal de nadie, pero mire, en la actualidad nosotros tenemos un presidente, no es una persona millonaria. ¿Y por qué está perdiendo su tiempo haciendo tonterías y hablando cosas? Estaría disfrutando, mire, ¿cuántos años creen ustedes que tienen ese señor? Como 80. ¿Cuánto cree que va a vivir? No se sabe, unos 5 o 10 años. ¿Por qué no está disfrutando de su riqueza? Porque en su corazón no hay contentamiento. Quiere que lo admiren, quiere que le digan mister. Y no estoy hablando mal de él, solamente estoy haciendo una reflexión de cómo es. Porque si yo le pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran ese dinero en su mano, ¿estarían haciendo esas cosas? Estarían allá disfrutando, no sé, en Punta Cana, no sé, allá en la Riviera Maya, o allá en las islas, ¿cómo se llama? Bahías, Roatán, no sé. ¿Vio? Allá estuviera la gente. Pero mire, la Biblia habla de alguien que es como así, ¿sabe cómo lo llama? Necio. Nunca tiene llenadera, nunca tiene contentamiento. Y no es porque le falte. No es porque le falte. Yo le decía a ustedes que él come 3 veces al día igual que yo. No va a comer más. Y aunque a él le pusieran 10 hamburguesas, se va a comer 1 igual yo. O sea, no es la cantidad de dinero, es
tus días están contados, va a ser lo mismo. Yo no voy a ser más feliz porque tengo más dinero en mi mano, porque el día que no tengo nada, estoy contento, gracias a Dios. Así que, dice que todo esto va a ser deshecho y que debemos de vivir de manera piadosa todos los días. Para concluir, regresemos al libro de Joel, hermano. Al libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 14. Voy a leerle palabrita por palabrita para que no me lo malinterpreten. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta lectura con lo que estamos? Mire que dice, por esto pues, ahora, está hablando ahora, no está hablando de tiempo pasado. Por esto pues, ahora, dice Jehová. La Biblia no dice, dijo el Señor en tiempo pasado. Dice, ahora dice Jehová. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, hermano. Te está hablando en tiempo presente. Es Dios quien te está hablando. Dice que te conviertas. No es una historia que sucedió, te está hablando ahora. Me gusta la palabra del Señor porque es viva y eficaz. Dice que es viva y eficaz, no está muerta. Y cada vez que yo lo leo es como si me estuvieran hablando en el momento a mí, hermano. Dios te está hablando hoy. Conviértete a Él, pero de corazón, antes que venga el día grande del Señor. Ese día terrible, hermano, va a ser un día terrible, dice la Biblia, donde dará al impío su castigo y vida eterna al que hace justicia. No desprecies esta oportunidad, ya que ese día va a llegar cuando menos lo espere. Así como en los días de Noé, cuando el Señor cierre la puerta, ya no habrá más oportunidad. Hoy es tu tiempo, hermano. Hoy es tu día. No le des más vuelta. No espere a que te suceda algo grave.